Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola Beli, vamos a estar analizando la película Hoop Dreams con la actuación de William Gates, Arthur Agee, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Sosqueo Películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Hoop Dreams es una película documental de 1994 dirigida por Steve James y producida por Frederick Marks James y Peter Gilbert con Cartequin Films. La idea principal The Hoop Dreams surgió en 1985 cuando Steve James observaba baloncesto en la Universidad de Southern Illinois. James y Frederick Marks acordaron producir juntos la película con James como director y Marks como editor. En 1987, James recibió una beca de $2,000 para trabajar en el proyecto. Inicialmente planificaron un documental de 30 minutos para PBS, pero al no conseguir más fondos decidieron filmar en video. Contrataron a Peter Gilbert como cinematógrafo. Los cineastas contactaron al entrenador Gene Pingatore, quien les presentó al cazatalento Big Earl Smith. Smith los llevó a varias canchas donde conocieron a Arthur Agee. Más tarde surgió el nombre de William Gates como el próximo Isaiah Thomas y decidieron incluirlo también en la película. Durante 2 años filmaron intermitentemente sin fondos adicionales hasta que KTCA y la Corporación de Radiodifusión Pública aportaron $130,000 para una película de 1 hora. Los cineastas continuaron buscando más financiamiento mientras consideraban otras ideas para el proyecto. Con recursos limitados, solo pudieron filmar 22 días en los primeros 2 años. Al seguir incluyendo a Guy después de que lo expulsaron de St. Joseph, ganaron la confianza de su familia y profundizaron en las vidas personales de los jóvenes. Gracias a una beca de $250,000 de la Fundación MacArthur, pudieron filmar 100 días más hacia el proyecto final. Al concluir la filmación, habían capturado 250 horas de footage. La edición de Hoop Dreams tomó 3 años, reduciendo el material de más de 10 horas a una versión final de 3 horas. Marks comenzó la edición, pero después de 2 años pidió ayuda a James y a William Hawks. En la primavera de 1993 tenían un corte ya listo y comenzaron a considerar estrenarla en el cine. La película documental Hoop Dreams se estrenó en el Festival de Cines de Sundance en el 1994, donde obtuvo el premio del público al mejor documental. Esta vez fue la primera vez que un documental cerró el Festival de Cine de New York durante su edición de 1994. Los cineastas habían rechazado participar en la edición de 1993 porque la película todavía no estaba terminada. Su proyección en Sundance le permitió conseguir un acuerdo de distribución con Fine Line Features y la película se estrenó a nivel nacional el 21 de octubre de 1994. Ira Dutchman, quien distribuyó Hoop Dreams con Fine Line, buscó que la película fuera nominada a Mejor Película en los Oscars. Sin embargo, no logró nominaciones ni en esa categoría ni en Mejor Documental, lo que generó entonces indignación pública y un cambio en el proceso de nominación liderado por la documentalista Barbara Kopple. Según Roger Ebert, miembros del comité de documentales usaban un sistema polémico que era apagar la película si una mayoría encendía linterna indicando que no le gustaba. Aunque Hoop Dreams fue vista, su calificación sufrió por votantes que le dieron puntuajes mínimos para favorecer otras películas. Este sistema fue eliminado y se ajustó la escala de votación. Bruce Davis, director ejecutivo de la academia, reveló que algunos votantes manipularon los resultados dando 0 a todos los documentales excepto a 5 favoritos. Esto afectó a Hoop Dreams, que recibió
más puntuaciones perfectas que cualquier otra película, pero quedó fuera del top 5 debido a todos los ceros que hicieron. A pesar de la controversia, Gene Sicko señaló que esto atrajo mayor atención mediática para la película y la ayudó un poco. En el 2014 se presentó una restauración digital de Hoop Dreams en el Festival de Sundance por su aniversario número 20. Esta versión utilizó los masters originales para crear una copia digital de alta calidad superior a las versiones que estaban en el mercado. En el 2015, The Criterion Collection lanzó esta versión restaurada en Blu-ray. Gene Sicko y Roger Ebert calificaron a Hoop Dreams como la mejor película de 1994, otorgándole 2 pulgares hacia arriba en su programa. Ebert destacó que era uno de los mejores filmes sobre la vida estadounidense y posteriormente lo nombró el mejor de la década. En el 2004, The New York Times incluyó el documental en su lista de las 1000 mejores películas de todos los tiempos. En el 2024, fue clasificada como la segunda mejor película PG-13 de todos los tiempos por Looper, destacando su impacto cinematográfico a pesar que duraba 170 minutos. También fue nombrada el mejor documental por la International Documentary Association en el 2007 y apareció en el especial 50 documentales que tienes que ver antes de morir. En el 2005 fue seleccionada para el Registro Nacional de Cine por su relevancia cultural, histórica y estética. Esta película obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Montaje en 1995, Premio Eddie al Mejor Documental Editado, 1995, Unicornio de Oro al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Amiens, 1994, Premio BSFC al Mejor Documental de la Sociedad de Críticos de Cine en Boston, 1994, Premio DGA por logro directorial sobresaliente en un documental del Sindicato de Directores de América en 1995, Premio Especial de Distribución de Film Independent Spirit Award 1995, Premio IDA a largometraje de documental de la Asociación Internacional de Documentales de 1994. Tuvo también reconocimientos adicionales como Mejor Documental / Película de No Ficción en la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, Mejor Nuevo Cineasta para Steve James, MTV Movie Awards 1995, inclusión en el Registro Nacional de Cine por la Junta Nacional de Preservación de Películas en el 2005 y el Premio Peabody 1996. Tenían un budget de $700,000 y han recaudado 11.8 millones hasta el momento de esta grabación. La vi en mi casa un martes a eso de las 3 de la tarde en mi 65 pulgadas y home theater. Esta película es una de esas películas que yo catalogo como un monstruo, porque siempre he escuchado de ella desde que comencé la escuela de cine y la tenía en un montón de listas y libretas, pero nunca tuve la oportunidad de verla y no fue hasta hace poco que un amigo me estaba hablando de ella y como que me vino a la mente. Él me dijo que la vio y que le gustó, so dije, ok, pues me tengo que sentar a verla ya. Ha pasado demasiado de tiempo. Yo estaba en la escuela de cine en el 2012 y me gradué en el 2014. So, 11 años ya. Si hacemos un movie summary, esta película sigue las vidas de 2 muchachos del centro de Chicago que luchan por convertirse en jugadores de baloncesto universitarios en camino hacia la NBA. Empezamos la película con los logos de AFI Preserve. Hay un silencio total y un montón de logos. Tenemos footage de gente jugando baloncesto. Vemos el Chicago Stadium y estamos set en Cabrini Greenhousing Project. Vemos unos jóvenes viendo un juego de la NBA y hay muchas noticias de Michael Jordan. Tengo un dato real. El proyecto de vivienda Cabrini Green era un proyecto de vivienda pública de la Autoridad de Vivienda de Chicago. Y esto estaba cerca de North Side. En su apogeo, Cabrini Green daba hogar a 15,000 personas. En 1987, William Gates y Arthur Agee
Son dos adolescentes afroestadounidenses que son reclutados por un cazatalento, Earl Smith, de la St. Joseph High School en West Chester, Illinois. Y esta era una escuela predominantemente blanca con un programa de baloncesto bastante prestigioso. William quiere jugar en la NBA, al igual que Arthur. El ídolo de Arthur es Isaiah Thomas y él vive en West Garfield Park. En 1987, West Garfield Park estaba ubicado a 7 millas del centro de Chicago y tenía una población de 18,000 habitantes. Estaba situado en el Black Belt de Chicago y se consideraba el hogar de gente pobre. Aquí es donde vive Arthur. Una parte importante de la población, específicamente el 40% de los adultos y el 60% de los niños, vivían en el nivel de pobreza o por debajo de él. La comunidad se enfrentaba a desafíos como el racismo, el fracaso de las empresas, la pérdida de trabajo, los problemas relacionados con sustancias ilegales o drogas, y la infraestructura de las casas no era tampoco de calidad. En el 2025, West Garfield Park tiene una población de 13,000 habitantes. La composición racial en este vecindario es 93% negra, 3% blanca y un pequeño porcentaje de otras razas. Hay un total de 35,000 residentes hoy día. Earl vio a Arthur jugar y le gusta lo que ve, quiere entonces llevarlo a St. Joseph. Y aquí tengo un dato real. El estado actual de la escuela secundaria St. Joseph en West Chester, Illinois, es que está cerrada. El edificio norte ha sido demolido, pero el campus lo compraron para hacer una escuela alternativa. West Forty Intermediate Service Center número 2 compró el campus de 30 acres de la escuela secundaria por 8 millones con planes de crear una escuela alternativa. La escuela secundaria St. Joseph en West Chester cerró de forma permanente al final del año 2021. La escuela fue fundada en 1960 y tenía una matrícula de 185 estudiantes en el 2020. El cierre fue anunciado por el director David Hotek, quien citó que el impacto económico del COVID y la disminución de la matrícula fueron los que cerraron la escuela. Más de 11,000 estudiantes habían sido educados en esta escuela. El equipo está dirigido por Jim Pingatore, quien entrenó al miembro del Salón de la Fama de la NBA, Isaiah Thomas, cuando él jugaba en St. Joseph. Vemos a William jugando en la cancha con su hermano Curtis. Arthur juega con su papá la mayoría del tiempo o amistades. Aquí tengo un dato. Jim Pingatore fue el entrenador de baloncesto y dirigió a su equipo a 2 campeonatos estatales de Illinois en el 1999 y en el 2015. En 50 temporadas como entrenador, él acumuló un récord de 1,035 a 383. En los últimos años de la década de los 70, Pingatore fue mentor de Isaiah Thomas, quien más tarde se convirtió en una estrella del baloncesto para los Indiana Hoosiers y en la NBA para los Detroit Pistons. Thomas dijo que aprendió el valor del trabajo duro de Pingatore y declaró que Pingatore le ayudó a prepararse para el éxito en la universidad y le enseñó a ser un líder y un ganador en el equipo de baloncesto. Thomas fue incluido en el Salón de la Fama en el año 2000. Pingatore murió el 26 de junio del 2019 y él entrenó a 3 jugadores más, All-American de McDonald's, Isaiah Thomas, Darryl Thomas y Daryl Cunningham. Estos 3 lo lograron. Agee y Gates provienen de vecindarios pobres, como ya dije. Ambos tienen que dar viajes diarios de 90 minutos para llegar a la escuela. Arthur logra conocer a Isaiah Thomas y jugar baloncesto con él en una orientación que hicieron. En su primer año, William juega en el equipo varsity de St. Thomas y ayuda a ganar el título sesional, siendo mencionado en The Sports Writer como posiblemente el próximo Isaiah Thomas. William escogió el número 13 y está jugando point guard. Tan temprano
Le están llegando un montón de cartas de Division One, a pesar de que Saint Joseph es eliminado en los super sesionales con una derrota contra Saint Francis de Sales High School. Ante el cambio de escuela y ambiente, William tenía las notas bajitas y no sabía si puede hacerlo. Le va bien en el baloncesto, está tirando buenos puntos y poco a poco va mejorando en las clases, se va ajustando. Mientras tanto, Arthur, en el equipo de primer año, enfrenta dificultades tanto en la cancha como en la escuela y en su casa. También tiene las notas bajitas. Su matrícula la paga la mitad su papá y la otra mitad la beca. Allí es expulsado a mitad del año porque su familia no puede pagar la matrícula. La matrícula de Gates, mitad está cubierta por la beca y la otra mitad por su patrocinadora, la presidenta de la enciclopedia británica Patricia Weir, o Weir, W-E-I-R, quien también le ayuda a conseguir trabajo durante el verano. William tuvo suerte en este aspecto pues consiguió una familia que le pagó la mitad de su matrícula. Al Arthur ser expulsado, esto afecta su confianza y juega mal para el equipo de John Marshall High School, bajo la dirección del entrenador Luther Bedford. En su segundo año, William vuelve a jugar en el equipo Varsity. St. Joseph es eliminado por Gordon Tech en las finales seleccionales y Gates lucha con la expectativa, o mejor dicho, la presión de su hermano Curtis, quien fue un jugador talentoso alguna vez, pero nunca llegó a ser profesional y proyecta sus aspiraciones que no cumplió en William. Hay gente que dice que él era una persona demasiado stubborn y no se dejaba entrenar. En su tercer año, ambos enfrentan desafíos. William sufre una lesión en la rodilla que tiene que hacer una cirugía y meses de rehabilitación para poder jugar, mientras que Sheila, la mamá de Arthur, pierde su empleo y la familia entra en asistencia económica después de que Beau, el papá de Arthur, abandona la familia después de 20 años y se vuelve adicto a las drogas, vendiendo también. William, con su trabajo de verano, ayuda a la mamá dándole $50 para lo que necesiten. Arthur, su papá, aparece de vez en cuando y de cuando en vez y consiguió trabajo para hacerse su dinerito. Y se me había olvidado decirles que William le llueven las ofertas de baloncesto por su desempeño en los otros 2 años. El coach habla con William y le dice que se tiene que poner las pilas para volver al mismo rendimiento de antes después de la cirugía. Si tiene una ruptura en el cartílago, va a estar out la temporada completa. Arthur juega para los Marshall Commandos. La mamá no tiene más remedio que coger el welfare. El ligamento de Will no está roto, se puede reparar y le dan el ultimátum que tiene que esperar de 12 a 16 semanas para empezar a jugar otra vez. Curtis perdió su trabajo y ya lleva 4 meses sin trabajo. Ambas familias están struggling, tienen sus distintos problemas. Arthur, su hermana, tuvo un bebé y Shannon, que es el mejor amigo de Arthur, huye de su casa y ahora está viviendo con ellos. Aparentemente sus papás eran abusivos y él decidió mudarse con Arthur. Shannon y Arthur son amigos inseparables. Los vemos jangueando, comprando tenis, trabajando en Pizza Hut, jugando baloncesto juntos. También nos dan el dato de que el papá de Arthur, Beau, era abusivo con la mamá. William tuvo la cirugía y ahora está en terapia física. Hoy y también tuvo una nena que se llama Alicia. William está preocupado que cuando vuelva no va a ser lo mismo. Esto es algo interesante porque él aparece con la novia y de momento, sí, mire, y también tengo una nena ahora, tengo una hija, se llama Alicia. Busqué un poquito de información y en la actualidad, William y Catherine, que es el nombre de la novia en ese momento, todavía están juntos, tienen 4 hijos. Alicia nació cuando William estaba en el tercer año de secundaria. En agosto, William y Catherine celebran su aniversario de bodas número 27. En la próxima escena nos dicen que William no pasó el puntaje necesario para seguir con el scholarship. Necesitaba 18 y sacó 15. Su sponsor lo puso en una clase
para que pase el examen. Arthur, por otro lado, está pasando las clases a rajatabla, sin esforzarse mucho. Lo entendemos porque está desanimado. Él estaba en San Joseph y pues como los papás no pudieron pagar, tuvo que volver a la escuela donde él estaba y no es lo mismo. En la cancha, Arthur y John Marshall mejoran tras este pésimo segundo año e incluso logran una victoria sorpresiva contra Dunbar Vocational High School. A Bo se lo llevan a la cárcel por uso de crack. Al tiempo, Bo deja las drogas y regresa a la casa. Mientras Sheila está estudiando para enfermería, podemos notar que Arthur está decepcionado con su papá. William todavía está en terapia, decidió visitar a su papá y esta otra figura que no estuvo presente en la vida de Will o Curtis, pero él tiene la necesidad de reconectar con él. Arthur tiene que coger verano, los papás de Arthur deben $1,800 y no lo dejan graduarse de la escuela hasta que pague lo que debe en Saint Joseph. Aquí tengo una observación. Un dato que me di cuenta es que Arthur dice que la manera que ellos compran zapatos o ropa es que los drug pushers le dan dinero cuando los ven en la calle. Y esto me dejó pensando, y maybe es que así los reclutan para que ayuden a distribuir droga o material, entre otras cosas. Pero es interesante que esto lo hablan en el documental. Saint Joseph llega nuevamente a las finales seleccionales contra Gordon Tech. William juega con cautela debido a la elección. Para William al final del último quarter, con segundos restantes y perdiendo por 1, Saint Joseph tiene 2 tiros libres para ganar. William, normalmente confiado desde la línea, falla ambos tiros y Saint Joseph queda eliminado. Pasamos al night camp. William fue invitado a jugar baloncesto para tener un poquito más de exposición. Arthur y Shannon trabajan mientras tanto en Pizza Hut por $3.35 la hora. Aquí en el campamento de Nike vemos a Spike Lee dando una conferencia para motivar a los prospectos. Y tengo un dato. El Nike All-American Camp en Princeton fue un punto clave para William Gates, aunque su lección lo interrumpió. Él pudo jugar, creo que fue como un quarter o par de minutos, pero ya la rodilla le estaba molestando mucho. Arthur, en contraste, trabajó en Pizza Hut con Shannon durante ese verano. Ese trabajo nos expone las diferencias entre las oportunidades que tuvo William versus las que tuvo Arthur. El Night Camp era una plataforma para que William mostrara su talento a los entrenadores que estaban presentes. Se puede observar algunos de los Fab Five como C. Webb, Jalen Rose y Juwan Howard. Lo que me pregunto aquí con esta escena es qué hubiera hecho Arthur si hubieran sido al revés los planes, que Arthur fuera el que estuviera en Night Camp y William fuera el que estuviera en Pizza Hut. Creo que a lo mejor el resultado hubiera sido distinto al final. ¿Qué creen ustedes? Como ya dije, en este campamento Will vuelve y se lastima y esta vez es un injury en el músculo. Arthur está en la cuerda floja, hay muchas cosas pasando en su vida también. Van a tener que operar a William otra vez porque se lastimó. En la próxima escena, reclutadores de Marquette University van a visitarlo. Después del campamento, Gates firma una carta de intención con Marquette, pero como quiera lucha por alcanzar el puntaje mínimo que le requieren en el examen que es el ACT para obtener una beca deportiva. Arthur cumple 18 años, su mamá le hace un bizcocho que es su favorito y hacen comida para celebrar. Ella nos cuenta que las cosas se han ido de mal en peor. De $368 ahora le dan 268. Arthur recibe menos atención por parte de los reclutadores, aunque algunas universidades menores muestran interés. Por otra parte, William no está jugando bien. Después de su cirugía, está perdiendo su confianza. A Catherine no le gusta el coach, dice que es muy fuerte hacia William y cuando la nena nació no quería que faltara la práctica para ir al hospital. Arthur todavía no le va bien, está colgado en español y ciencia. La mamá fue a pelear por las transcripciones y pagar el dinero que deben, los $1,800 o dólares.
La mamá de Arthur decidió volver a la escuela para estudiar enfermería y vemos su graduación pasando con la puntuación más alta. Y esto es un orgullo para la familia. Arthur tiene que pasar el ACT. Hay un par de universidades detrás de él, pero él tiene que mejorar su nota. El equipo de Arthur gana un montón de juegos corridos. William, por otro lado, sacó 17.2 en la puntuación del ACT. Para poder jugar en Marquette con la carta de intención que él firmó diciendo yo me comprometo a sacar la puntuación necesaria para poder jugar, necesita 18. En su último año, la temporada de San Joseph termina temprano tras una derrota en la segunda ronda contra Nazareth Academy. William había sido enviado al banco al principio del juego por llegar tarde. El equipo de Arthur gana juego tras juego hasta el campeonato estatal gracias al excelente desempeño de Arthur. El equipo termina tercero tras perder en las semifinales contra Manual High School. Llegamos al momento de graduación. Arthur está pensando ir a Mineral Area College y William a Marquette University. Vemos a Will filmando. El papá y la mamá de Arthur ven jugar a Arthur en la cancha. No elaboré cuando hablé del papá, pero eventualmente Bo se mete a la religión y arregla su vida de los vicios que tiene. Vuelve con su mamá y poco a poco se gana el cariño de sus hijos. Invitan a William a unos awards en St. Joseph. Will nos deja saber cómo él se siente. Su coach quería que él fuera el nuevo Isaiah Thomas y él se sentía que era un trabajo, que era como una obligación, no algo por amor al arte, que era como él veía el baloncesto antes de empezar todo esto. Arthur y William, los dos, querían estudiar comunicaciones. El coach nos da la línea que después de 4 años todo se acaba, unos entran y otros salen, así que venga el próximo. William pasó el ACT con 18, así que se gradúa y puede firmar con Marquette. Arthur tiene que coger verano para poder graduarse. Shannon lo cogieron preso por posesión de droga y Arthur a una semana de la graduación lo asaltaron y nos dice que él está ready para largarse y nos enteramos que Arthur termina graduándose también. Arthur se siente drenado por St. Joseph y vemos los parties de despedida de cada uno a su manera. Se despiden de su familia antes de irse a la universidad. Al final del documental, William ingresó a Marquette University en Milwaukee, Wisconsin, mientras que Arthur asistió a Mineral Area College en Park Hills, Missouri, aún soñando con la NBA. William en la universidad se casó con Catherine, pero su carrera de baloncesto se vio afectada por las lesiones que tuvo. En su último año subió las notas y jugó, pero bien brevemente. A pesar de las esperanzas iniciales y el apoyo que recibió, no logró su objetivo. Arthur termina en el Mineral Area Junior College, tuvo una nena y le dieron un scholarship en la Universidad de Arkansas con el sueño de algún día jugar en la NBA. La película captura su comprensión de que el sueño de la NBA puede no realizarse o materializarse y a veces se tiene que considerar cambios como por ejemplo la arquitectura o la comedia. Tanto Arthur como William reconocen que sus carreras de baloncesto en la escuela tomaron direcciones diferentes. Lo que nos deja saber esta película es la importancia de la esperanza, la perseverancia, incluso cuando estos sueños iniciales evolucionan o van cambiando. Y con esto se acaba la película. ¿Qué pasó después de este documental? William y Arthur no llegaron a la NBA. El éxito del documental mejoró sus vidas. William jugó 3 temporadas en Marquette University y se graduó en el 1999 con un título en comunicaciones. Arthur jugó para el Kansas State y más tarde en ligas menores de baloncesto. Ambos recibieron cerca de $200,000 en regalías tras finalizar su estudio debido a las reglas de la NCAA. En el 2001, Gates practicó con Michael Jordan antes de una prueba con los Washington Wizards, pero se fracturó el pie
y decidió retirarse definitivamente del baloncesto. Más adelante, Williams se convirtió en pastor y trabajó con jóvenes en Cabrini Green, que era donde él vivía. Arthur jugó baloncesto universitario y profesionalmente con los Winnipeg Cyclones de la International Basketball Association. En 1996 rechazó un contrato con los Connecticut Prides de la CBA para participar en la película Passing Glory, dirigida por Steve James, el mismo director de Hoop Dreams. Más tarde fundó una línea deportiva llamada Hoop Dreams y una organización para promover la educación superior entre jóvenes en setting urbano. Ambos enfrentaron tragedias familiares. El medio hermano de Arthur fue asesinado en 1994. A su papá le dispararon y murió en el 2004. El hermano mayor de William fue asesinado en el 2001. En el 2021, Arthur y William se reunieron para lanzar Hoop Dreams The Podcast en colaboración con On Learning Network, una compañía de medios sociales en Vancouver. En el 2007 se lanzó Hoop Reality, una secuela no oficial que sigue a Patrick Beverley, un joven con talento en la misma escuela secundaria de Arthur. Beverley fue seleccionado por Los Ángeles Lakers en el draft de la NBA en el 2009. Vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántos tiros libres vamos a echar y ganar el juego. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Seguimos a estos dos nenes con el sueño de jugar en la NBA. Tenemos un guión interesantísimo con un tema atractivo, por lo menos para mí. Desde pequeño jugué deporte, nada profesional, solo en la escuela, ¿verdad? En equipito aquí y allá. Pero entre los vecinos y amigos jugábamos baloncesto y voleibol bastante. En una temporada jugué softball también. Esta película explora temas de perseverancia, fe, el sueño americano, raza, clases sociales, la educación y la importancia de la familia. Se expone la cara oculta del sueño americano, mostrando las dificultades que William y Arthur enfrentan debido a la falta de recursos y en general cómo jóvenes no alcanzan ese sueño por la falta de oportunidades. Aquí tengo un dato. Las escuelas públicas en Chicago reciben dinero principalmente del gobierno estatal y local. El gobierno estatal aporta alrededor de 30% del dinero necesario. Las escuelas privadas se financian con donaciones de personas y empresas. Además, hay un programa llamado Invest in Kids Act que ofrece becas para ayudar a los estudiantes a pagar la escuela privada. Cuando tú acabas el documental, nos quedamos con una sensación agridulce con estas historias. Me sentí como que este documental fue un proyecto de alguien con dinero que quería ayudar a estos chamacos. Similar a la película Trading Places. Para el que no sepa, Trading Places nos da la historia de cómo dos millonarios intercambian las vidas de un delincuente y un corredor de la bolsa de valores. Ellos se intercambian profesión con una apuesta sobre si el corredor nace o se hace. La narrativa es una bastante llevadera y según vamos viendo, uno como audiencia se va encariñando con los personajes y queremos que sean exitosos. Logran captar la evolución de ambos de una manera entretenida y cuando acabas la película te sientes orgulloso de donde han llegado versus donde habían empezado. Para no ser actores entiendo que la dinámica familiar, las entrevistas y el día a día se llevó a cabo limpia y profesionalmente. La motivación del director Steve James quería entender por qué el baloncesto era tan importante para sus amigos afroamericanos, más allá de jugarlo. Quería explorar también cómo este deporte afectaba sus vidas y su familia. James buscó mostrar la vida real de William y de Arthur, evitando los estereotipos. Quería que la película fuera honesta, mostrando su esperanza y la lucha de manera realista y entiendo yo que lo logró. El documental nos muestra cómo el baloncesto se convierte en una obligación más que en un juego para estos jóvenes. La trayectoria deportiva puede ser una cuestión de vida o muerte, porque a la vez que te pase algo o te quitaste, se acabó el sueño. También vemos cómo jóvenes de bajos recursos son explotados en el deporte
y las desigualdades educativas que enfrentan al irse a una escuela fuera de su poder económico, como también la desigualdad en la educación y la sociedad, comparando por ejemplo entre William estando en Saint Joseph y la de Arthur en una escuela pública. Mi escena favorita de esta viene siendo cuando ambos empiezan en Saint Joseph. Se puede ver ese rayito de luz en los ojos de cada uno cuando el reclutador los trajo y pues empieza lo bueno. Me encanta porque se puede ver a ambos muchachos en su elemento disfrutando algo que les gusta hacer, que es el baloncesto, manteniendo por supuesto su desempeño académico a flote también. Se puede ver cómo ellos se balancean a esta presión nueva entre medio del sueño. Mi persona favorita creo que fue Arthur, a pesar de que tenía muchos aspectos negativos en su vida, él siguió hacia adelante. Y con esto no estoy diciendo que William no lo hizo, pero William tuvo muchísimas oportunidades más que Arthur, a pesar que tuvo cirugía, tenía su colchón seguro. Y este colchón era mucho más grande que el de Arthur porque tenía sponsors. No es lo mismo que Arthur, que la mitad de la beca la pagaban los papás. Comparado con William, las cirugías, los trabajos de verano, el trabajo de verano del hermano, los campamentos, todo, inclusive hasta los exámenes, ella se los pagó. Y esto es algo que me molesta un poco del caso de William, porque a pesar de que él tuvo cirugía 2 veces, su desempeño no fue el mejor por la causa que sea, pero entiendo yo que él no quería este sueño tanto como decía, se puede ver en la película. Estuvo bien cómodo y perdió su tiempo. Arthur, por otro lado, tuvo una pizca de ese sueño y al no tener la suerte de William, hizo lo que pudo en el ambiente que estaba, que era totalmente negativo. Yo creo que si Arthur hubiera tenido los mismos acomodos que tenía William, él sí hubiera llegado a la NBA. Aún así, ninguno de los dos lo logró como quiera, pero eso es un what if scenario. La cinematografía encuadra bien estas dos familias, el entorno, los sacrificios y el suceso de ellos. Los special effects, costume y vestimenta no aplican tanto porque lo que vemos es lo que es. La música va con la época en la que está ocurriendo todo, que son los 90, y con el pasting y la edición nos tomamos el tiempo necesario para crear una historia cautivadora y llamativa. Dura lo que tiene que durar y siento que acabó en un buen punto también. Los diálogos, el script también fue un buen delivery, por todo el mundo se sintió natural y real. Y lo mejor de todo para William y Arthur es que ahora tienen una bóveda de recuerdos con sus familiares y con su gente, que hay algunos de ellos han fallecido ya, así que qué bien por ellos. La recomiendo para el aficionado de películas documentales, películas de deporte. Entre las líneas, esto te dice, si tú tienes un sueño, cuán preparado tú estás para hacerlo realidad si te dan la oportunidad mañana. Tremendo mensaje para la juventud que tiene ganas de seguir creciendo y buscar o agarrarse de algo. No hay nada fuera de lugar o morboso, definitivamente las recomiendo y es de esas películas que compraría para tener en mi colección. Entiendo que es una de las que se la enseñaría a estudiantes en high school para despertar como que esa curiosidad. Que me imagino que hay niños que están en el mismo puente que ellos, como que tienen este sueño que lo ven inalcanzable, no saben cómo empezarlo, y esto te crea conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10 excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tenemos el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Si quieres recibir correos electrónicos semanales cada vez que publico un episodio, lo puedes hacer a través de filmignotionpod.com. Tengo una pestaña que dice ¿quieres emails semanales? Llenas la forma y cada jueves cuando publico te envío un email. También tengo el botón de donaciones.
Todo lo que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.